buenas noches, sean todos bienvenidos al hall de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Mi nombre es Farid Rojas, soy el director del Centro de Investigaciones Sociales, una dirección de la Vicepresidencia del Estado. El Centro de Investigaciones Sociales empezó sus actividades en el año 2013 y trabajó un conjunto de líneas de investigación, además de un proyecto que para nosotros es un proyecto muy importante, el cual es la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La BBB o Biblioteca del Bicentenario de Bolivia tiene como tarea publicar 200 libros por los 200 años de existencia del Estado Plurinacional. Esperamos terminar esta tarea el año 2025. A la fecha hemos llegado a publicar cerca de 25 libros, 25 de los títulos de los 200 que nos toca publicar. Estamos trabajando para aumentar a nuestra colección 3 libros más de acá a un par de meses. Llegaremos a 28, bueno, y este año esperamos por lo menos acercarnos a los 40 libros de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. No es una tarea muy sencilla, puesto de que trabajamos no solamente una reedición del texto, una reimpresión, sino cada uno de los volúmenes cuentan con estudios introductorios, cuentan con revisiones de las distintas versiones que han habido de los textos y obviamente intentamos llegar a estos 200 títulos. Los 200 títulos fueron elegidos por más de 30 intelectuales, 30 personalidades del mundo académico y como toda lista, como todo canon, pues obviamente está abierta a la disputa sobre qué libro debería haber estado, qué libro falta, y eso es algo muy bueno porque se pone en discusión cuáles son estos 200 libros que caracterizan en sí a Bolivia. No solamente libros producidos por bolivianos, sino libros producidos por extranjeros, no solamente libros publicados en Bolivia, sino libros que se publicaron en otras partes, en otros países. Entonces la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia es un proyecto que nosotros queremos y trabajamos. Es más, me animaría a decirles que un 50, 60, 70% de nuestro trabajo en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociales, es dar forma a esta Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Pero además de trabajar la BBB, la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, se trabajan en líneas de investigación. Las líneas de investigación han ido produciendo una cantidad de libros, incluso me animaría a decirles paralela a los 25 que hemos trabajado, es decir, tenemos una publicación, un catálogo extenso de investigaciones que salen de estas líneas de investigación y justamente hoy presentamos dos libros que yo considero fundamentales, polémicos y adicionalmente que contribuyen al debate respecto a la ciencia política y a la sociología jurídica. El primer libro que tenemos para presentar se denomina La Caja Negra de la Política, Forma y Comportamiento Legislativo en Bolivia, de Marcelo Arequipa Azurduy. Marcelo está acá, en consecuencia él les va a hablar del libro. Yo solamente quisiera hacer un par de puntualizaciones sobre este texto. Trabaja, más allá del elemento de lo que viene a ser el procedimiento legislativo, que actualmente está entre los artículos 161 y 163, la forma, la manera en la cual se desarrollan agenciamientos en la sociedad para producir leyes. Es muy curioso la forma en la cual se producían leyes entre 1985 y 2006 y la manera en la cual se hacen las leyes del 2006 a la fecha. Los personajes, los agentes que participan en el legislativo son cada vez más variados, son cada vez más plurales y a la vez el procedimiento legislativo, que puede tener un criterio de racionalización, de enviar el anteproyecto de ley, recepcionar el proyecto de ley, tener cámaras que hacen la revisión del proyecto de ley, procedimientos legislativos. Hoy en día vemos la interacción de distintos sujetos con distintas tendencias, construcciones políticas, idearios, ideologías, es decir, analizar la manera en la cual hacemos las leyes nos da un diagnóstico de la manera en la cual también ha cambiado el país. Las leyes pueden ser en algunos casos mucho más participativas. Una sociedad que puede rechazar una ley, que puede aceptar o demandar una ley, sectores sociales que pueden demandar la realización de una norma, la puesta en práctica de otra. Entonces, estamos delante de un escenario cada vez más complejo. Este escenario que trabaja Marcelo Arequipa
es un punto de cruce entre lo jurídico y lo político, es decir, un punto de cruce donde está así muy bien presente la idea de que el procedimiento legislativo es un procedimiento jurídico, pero ante todo nos recuerda Marcelo de que es un procedimiento político, es un procedimiento político de construcción de la norma y como tal, como procedimiento político, no deja de ser conflictivo y el carácter conflictivo no deja de llevarnos a las nociones y a las ideas de democracia. El texto parte justamente con las ideas de democracia, de políticas públicas, de cómo construir las políticas públicas de abajo para arriba, de distintos momentos y, lo que me parece más valioso, analiza casos de construcción de las normas. Entonces, un texto desde mi punto de vista fundamental es el que estamos presentando el día de hoy y que les genera un espacio de discusión muy amplia. Cuando a mí me tocó leer el texto y hablar con Marcelo, teníamos largas pláticas, discusiones sobre algunos de los elementos y obviamente esta es una mirada de un politólogo sobre el procedimiento legislativo y los actores políticos. Como les digo, un texto muy valioso que personalmente lo invito a revisar, les invito a leer La caja negra de la política. El segundo texto que tenemos para presentar se llama Doctorcitos. Ensayos de sociología y antropología jurídica. Como su nombre lo indica, estamos delante de un conjunto de ensayos. El coordinador es Hernán Pruden, que también nos acompaña hoy en la testera y quien les explicará un poco más del texto. Pero el texto contiene, valga la redundancia, textos de Huáscar Rodríguez García. Es un texto para mí impresionante. La primera vez que lo leí, Abogados y pistoleros, me quedé pensativo. Trabaja el siglo XIX y les trabaja acerca de la existencia de abogados que adicionalmente eran pistoleros, ¿no? Es decir, el conflicto que no puedes resolverlo por la vía judicial, posiblemente lo puedas resolver a balazos en otras esferas, en otros espacios. Un trabajo delicioso de archivo, trabaja unos pasquines impresionantes y a la vez esta revisión de las cuadrillas, de la cuadrilla de Punata, etcétera, a mí me pareció uno de los textos más lindos que leí. Bueno, y para mí fue mi primer ingreso a Huáscar Rodríguez. Después de leer este texto, ya fui a revisar otros más de Huáscar y, bueno, más allá de que tiene una prosa muy linda, es un gran escritor, leerlo es un agrado. Acá nos coloca delante de un primer problema, ¿no? O sea, Bolivia es la tierra de los abogados y los abogados resuelven los conflictos, pues cómo les viene, digámoslo así. Entonces, este texto que trabaja archivos entre 1875 y 1899, abre el libro Doctorcitos. El siguiente texto pertenece a Elise Gadea, una investigadora, una doctorante francesa, que trabaja de la misma manera otro texto que igual personalmente me encantó mucho, me gustó bastante, puesto de que trabaja acerca de abogados indígenas, originarios campesinos, como intermediarios en la construcción del pluralismo jurídico y la justicia plural. Cuando yo leía este texto se me venía a la cabeza y a la memoria los apoderados, es decir, este conjunto de personajes que tienen la tarea de defender los territorios, las territorialidades indígenas cuando se sucede la ley de exvinculación. Si muy bien no trata de eso, trata acerca de la mediación de los abogados indígenas respecto al pluralismo jurídico. Es un texto que abre vetas de investigación muy ricas. ¿Qué sucede con los abogados indígenas? Abogados formados en el sistema ordinario, abogados que conocen el sistema ordinario, pero que además están allí para defender la concretización del pluralismo jurídico o las formas en las cuales este pluralismo jurídico va a desarrollar desviaciones en las normas, va a desarrollar formas en las cuales los sistemas se interpenetran, formas en las cuales los sistemas terminan alimentándose, es decir, un texto muy rico a momento de pensar el pluralismo jurídico y pensar la figura del abogado, los abogados indígenas, ¿no? Esta figura que yo siento de que muy pocas veces ha sido tratada, ¿no? Abogados indígenas que ingresan en este diálogo entre jurisdicciones. El tercer texto pertenece a Jorge Derpig. El nombre del texto es muy llamativo.
Tengo que ser mandrake, así se llama el texto, Táctica y Estrategia Legal en las Fiscalías del Alto. Este es un trabajo etnográfico muy rico. Jorge Derpig se puso a trabajar con los fiscales en el Alto, se puso a trabajar y a observar la manera en la cual desarrollan su día a día, las interrelaciones con los jueces, con los jueces, con las partes, pero por sobre todo, y es la parte más curiosa, con los abogados, porque de una manera u otra el juez trabaja con el fiscal, pero el fiscal trabaja con los abogados de las partes. Y el fiscal es una figura muy compleja en toda la historia de este país. El fiscal, dentro de la tarea de un sistema inquisitivo, coordinaba con el juez en la búsqueda de encontrar culpables por todas partes. Uno es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Pero con el cambio del sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, el fiscal tiene que cambiar de rol, al igual que cambia de rol el juez. Entonces estos fiscales tienen que presumir la inocencia, pero al presumir la inocencia tienen determinados elementos para ordenar detención preventiva. La detención preventiva es un tema atroz en Bolivia. De cada 10 presos, 8 son de prisión preventiva, pero es un tema aparte, pero que tiene que ver con el tema de los fiscales. El trabajo etnográfico en la ciudad del Alto es un trabajo muy rico, muy interesante, y Jorge Derpig coloca ahí sobre el tablero justamente las distintas labores de los fiscales. El cuarto texto es un texto de Hernán Pruden. Bueno, Hernán está, como les digo, en la testera. Él les va a hablar un poco de la coordinación del texto y obviamente de su texto. El texto se llama Aprendiendo el oficio, las mañas de convertirse en abogado. Supone un trabajo de entrevistas, un trabajo etnográfico con abogados, abogados jóvenes, abogados que están metidos en el oficio litigante, y la manera en la cual los abogados van revelando cómo está tejido el campo jurídico. ¿Cómo el campo jurídico? Es decir, este espacio donde hay un monopolio, por decir lo que es el derecho, hay un monopolio de los jueces, de los abogados, por decir el derecho, cómo este campo está tejido a partir de trucos, triquiñuelas, a partir de una serie de conductas, comportamientos. Es decir, ¿de qué manera los abogados trabajan un tipo de lenguaje que en última instancia es una manera de arrebatar, si ustedes desean, la comprensión del derecho a la gente? Son entrevistas que tratan de mostrar la manera en la cual hay una incongruencia entre la educación en la universidad, lo que se ve en el juzgado y lo que se ve en el bufet. Cómo en la universidad las cosas pueden ser mucho más, digámoslo así, pueriles, altruistas, ideales, y cómo la práctica del derecho ya obedece a otros juegos de lenguaje. Y finalmente el último texto, el texto que cierra, es un texto que inicialmente sugerimos de que pueda cerrar este texto porque tiene una serie de anexos con información muy rica, muy interesante. Es el texto de Miguel Ángel Foronda Calle. Para mí este texto tiene un pequeño problema cuando lo leo. Miguel Ángel Foronda es un buen amigo, es un gran amigo. Trabajé con Miguel Ángel Foronda en la Universidad Católica en el proyecto de revisar los textos de la Constitución Política del Estado, y me encontré con un abogado con un gran olfato para leer sobre todo la conformación de las autonomías y la conformación de la descentralización en Bolivia. Para mí fue grato volverlo a encontrar en el CIS, y con un texto que adicionalmente, tomando las ideas de Bourdieu del campo jurídico, las ideas de campo, agente, hábitus, las maneras entre las cuales se puede perfilar un campo donde los abogados son aquellos que buscan el monopolio, por decir el derecho, pues hace un recorrido y una revisión por las distintas maneras e imaginarios de la abogacía en Bolivia. ¿Quién es el abogado? El esbozo de la concepción de la profesión, la abogacía como fuente de poder, y hace una serie de catalogaciones, muchas de ellas duras, jocosas sobre el abogado, pero a la vez que no dejan de tener un marco empírico por el trabajo de campo que realizó Miguel Ángel, y que muestra, pues, como les decía, un texto desde mi punto de vista muy rico, muy bueno. Doctorcitos, ensayos de sociología y antropología jurídica, en consecuencia, es un texto que reúne ensayos que ponen en discusión algo que debería tematizarse cada vez más, que es el campo jurídico, algo que debería tematizarse como los espacios paralegales de toma de decisión,
algo que en última instancia tiene que ver también con las formas o las maneras en las cuales un conjunto de profesionales, un conjunto de sujetos que a partir de ser abogados capturan la resolución de conflictos, capturan y los llevan a un lenguaje específico, a un lenguaje propio de los abogados como tal. Les hablo como abogado. Mi profesión es la de abogado y en consecuencia conozco este campo. Los textos me hicieron reír, me molestaron, me provocaron. ¿Por qué? Porque está radiografiando un campo que cualquier abogado lo conoce, lo ve, a veces lo quiere negar, quiere decir no, eso no existe, pero que en el fondo está presente. Dos textos que les invito a su lectura y bueno, tenemos acá a los autores y a uno de los autores y coordinadores de Doctorcitos, a quienes cedo la palabra. Muchas gracias, les presento a Marcelo Arequipa. Gracias. Buenas noches. Realmente es un grato placer estar hoy día presentando este texto. No os voy a quitar mucho del tiempo que dispongo, en realidad, porque no se trata, esto ya lo he defendido, digamos, como una tesis, una sesión mucho más larga, ¿no? Entonces, me voy a centrar a hablar algunas cositas del texto que presento hoy día, y que tiene que ver un poco fundamentalmente con algunas ideas centrales a las que ya se ha referido hace rato Farid, a quien le agradezco realmente la referencia, pero que voy a dar un poquito de vueltas en algunas otras, ¿no? A ver, la pregunta de entrada que yo me hago es, ¿son los políticos realmente representantes genuinos de la sociedad? Es decir, nosotros elegimos y nos damos cuenta de a quiénes estamos eligiendo, y a esto me refiero con el nivel del poder legislativo. Por eso se llama, es decir, por eso lleva como título el libro La Caja Negra, porque a menudo nosotros como ciudadanos solemos encontrarnos ya con decisiones públicas que los políticos ya las han tomado. Por ejemplo, ¿quiénes aparecen en las listas para diputados y senadores? Es decir, ¿a quiénes elegimos? ¿Cuál es la característica sociodemográfica de estos? Es decir, el perfil que tienen, ¿de dónde vienen? ¿Qué tipo de relaciones informales en la política dominan? La segunda parte es entonces, una vez que ya son electos, luego cómo se comportan estos, es decir, qué es lo que hacen cuando son elegidos representantes. Y la tercera parte, que tiene que ver un poco con, entre las agendas y las cosas que van haciendo, ir indagando a través de estudios de casos, es decir, y 4 estudios de casos son los que yo desarrollo en mi investigación, para un poco desnudar de fondo aquello que el manual de cómo se hace una política pública te dice, es que realmente en nuestro caso no se lleva adelante. Es decir, no aplica lo que el manual te dice de cómo son los pasos exactos de cómo hacer política pública en este país. Digo esto no porque Bolivia realmente sea un estado realmente excepcional y muy especial en este aspecto, sino porque nuestra propia política obedece pues, a tiempos y a criterios distintos y peculiares, ¿no? Entonces, básicamente son casi 30 años de investigación, no de investigación que yo haya hecho, sino son 30 años del espacio temporal que trabajo en esta investigación. Y son 4 piezas, como les decía, que investigo, 4 piezas si quieren dentro de esa caja negra. Las variables sociodemográficas, y ahí una cosa que creo que resalta fuertemente, sobre todo en los tiempos en los cuales hoy día vivimos, es el tema del sector, o la palabra mágica en todo caso sería la base social a la que representan. Escuchamos muchísimo hoy día creo en la política de cuando elegimos algún representante o cuando nos vamos a hablar con algún diputado o algún senador, la primera pregunta es ¿a qué sector pertenece? O ¿cuál es su base social? ¿No? Ya no es tanto como ocurrió hace unos 10 o 15 años atrás de qué parte de la estructura del partido ocupará este señor. No estamos hablando de eso, sino hoy día estamos hablando más bien de cuál es la base social a la que pertenece, ¿no? Las normas que se promulgan, es decir, las normas que se producen en esa fábrica de leyes que es el Poder Legislativo, las divido yo en tipologías, múltiples tipologías que obedecen ciertamente primero a un alcance, yo diría, regional. Primero es normas que tienen un alcance nacional y luego es normas que tienen un alcance departamental.
Ahí claramente identifico varios matices, y además matices temporales, ojo. Un paréntesis ahí, antes de seguir, no se trata, por si acaso en todo lo que voy a seguir, porque los datos son los datos finalmente, no se trata, y espero que se encuentren también con la misma observación, no se trata de hacer en realidad propaganda gubernamental, porque no se trata de esa lectura de el antes y el después. Hay pues, pero sin duda en el dato, objetivamente estoy hablando, en la información, un antes y un después que se puede identificar claramente. Luego me voy a referir a esto un poco más allá. Hablando, si quieren, ahora entrando al tema de la variable de cómo se componen y quiénes son los miembros del legislativo. Un dato. Hasta por lo menos el 2002, la composición del poder legislativo de diputados y senadores era algo así como una gerontocracia democrática, si quieren. Gente muy mayor, sobre todo mayor a 55 años. A partir del 2002 para adelante, hasta el día de hoy, vemos una irrupción muy fuerte de miembros del Poder Legislativo cuyo rango de edad ya no es tan fuerte, está más bien más anclado hacia menores de 35 años. Este dato sin duda podría hacernos ver que también en el comportamiento probablemente del Poder Legislativo habrá pues sin duda algún matiz, ¿no? Habrá sin duda ahí adentro algún matiz que tiene que ver con el cambio, fíjense ustedes, el cambio en el tipo de profesiones que tienen los miembros del Poder Legislativo. ¿A qué me refiero con esto? No es, digamos, alusión directa al texto de Hernán, pero hasta el 2002 por lo menos, el dominio del Poder Legislativo, de la Asamblea Legislativa, en términos de profesión, estaba mayoritariamente afincado en los abogados. Ocupaban gran parte de lo que es la política en este país. A partir del 2002 para adelante, entran personas que tienen profesiones más progresistas o profesiones distintas, por decirlo de una manera. Estoy hablando, por ejemplo, de comunicadores sociales. Tipos de profesiones que no necesariamente tienen ese arraigo histórico muy fuerte, digamos, en nuestro contexto. El dato que no es menor y además es muy importante es que a partir del 2005, con el ascenso a la elección, presidencial, la primera elección presidencial en favor del presidente Morales, es que la composición del legislativo va a virar, más bien hacia sectores que provienen es decir, a personas que provienen de sectores sociales, de organizaciones sociales. Por tanto, yo lo que me pregunto ahí fuertemente es, la idea de representación política, que tradicionalmente se entendía como que son los partidos políticos los canales de representación en este país, cambia pues. Cambia porque ya no son los partidos, por las obvias condiciones circunstanciales históricas que hemos vivido entre el 2000 y el 2003. Cambian y entonces quienes se hacen de canales de correa de transmisión terminan siendo los representantes de organizaciones sociales, los movimientos sociales. Para bien o para mal, esto es parte de nuestra realidad hoy día. Otra cosa es que entremos en el debate de si eso es bueno o es malo. El dato objetivo es que hoy día, para ser diputado o para ser senador, aparte de aquellas cosas que se suelen hablar muy en el lenguaje común, les voy a dar un ejemplo. Un diputado que es Herbert Choquetarqui, que está en el texto, quien de ser trabajador de la empresa minera Huanuni, luego escala a ser secretario general del sindicato Huanuni y luego es secretario general de los trabajadores mineros de Bolivia. Fíjense, de lo micro a lo macro. Una vez que llega a ser secretario general de los trabajadores mineros de Bolivia, luego recién es considerado para ser candidato a diputado nacional. Es decir, la escalada en la irrupción en la política ya no es como se le entendía en los 90s, tienes que ser, digamos, dirigente de tu partido y luego ir escalando. En este caso es distinto. No hay duda, y esto no es tampoco un dato solamente para Bolivia, no hay duda que el cambio social y el cambio político en el globo hoy día no es de arriba hacia abajo, ya no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Las cosas se van construyendo desde abajo hacia arriba. Luego me voy a referir concretamente a por qué digo esto cuando luego analizo los estudios de caso.
Cuando reviso la última parte de la composición de los miembros del Poder Legislativo, cuando reviso un poco cuáles son los perfiles, luego el dato objetivo que encuentro es que quien de alguna forma agrupa esa mistura de lo que hoy día somos, es decir, la representación de varios sectores sociales, y que se encarga más bien de tener ese contacto directo con las organizaciones sociales, es el MAS. Si uno se fija la composición de la bancada del MAS, de quiénes son, cuáles son los perfiles sociodemográficos, es decir, aquello que se conoce como la representación descriptiva, como yo los veo solamente, nos vamos a dar cuenta que quien logra capitalizar eso favorablemente es el MAS. Están los datos objetivamente ahí presentes en la investigación, porque luego cuando uno revisa los otros partidos, Unidad Demócrata, Unidad Nacional, el PDC, Podemos, mayoritariamente son o invitados o miembros del partido o cívicos. En cambio, en el otro caso, sí tenemos una mistura mucho más variada. No estoy entrando al tema de que esto si sea bueno o sea malo, solamente les estoy mostrando una parte de nuestra realidad y ahora sí, digamos, luego lo que hago es cruzar esa composición sociodemográfica de los miembros del legislativo con su comportamiento, qué leyes producen. Y ahí también objetivamente se puede ver en la investigación que hasta el año 2002, hasta la legislatura del 2002, desde el 85 hasta el 2002, la agenda de producción de normas de alcance nacional eran normas que eran para creación de municipios, de cantones, normas que tenían que ver con el rubro de la administración pública, básicamente. A partir del 2002 esto va a variar fuertemente porque la agenda ya es más económica y es más social. Hay leyes más significativas, más fuertes en términos económicos y en términos sociales. A nivel departamental pasa exactamente lo mismo. Es bastante curioso, pero es parte de nuestra realidad. Uno luego entiende, entonces, ¿por qué el sistema de partidos anterior cae? Pues no dan respuesta, probablemente porque no se lee bien lo que es la realidad de ese momento y porque la producción, es decir, la fábrica de leyes, vira en función de una realidad que es distinta al país que tenemos. Porque cuando uno revisa a nivel departamental también cambia la situación y son normas de administración pública también. Después de eso cambia y hoy día tenemos más bien normas que tienen que ver con infraestructura social e infraestructura económica. Eso es tremendamente revelador para mí. Luego, finalmente, lo que hago en la investigación es cruzar con estudios de caso. Entonces, reviso 4 leyes, cómo se construyen desde el momento en el cual el proyecto de ley se introduce en alguna comisión de la Cámara de Diputados hasta el momento en el que es promulgada. ¿Qué es lo que hago ahí? Reviso 4 leyes, la ley de minería, la ley 348 de violencia integral, de lucha contra la violencia de la mujer, perdón si me equivoco en la precisión del título de la norma. Después viene la ley de deslinde jurisdiccional y finalmente la ley de revolución productiva. Una anécdota solamente para que vean cómo es realmente la conformación de las leyes, que en estos casos son de abajo hacia arriba. Uno podría suponer que, y es el común, digamos, el vulgo popular, de que como son diputados y senadores del MAS, entonces todo lo que llegue desde el Ejecutivo ellos van a levantar la mano nomás y van a aprobar. No es así. No es así porque, por ejemplo, cuando se está debatiendo la ley 348, respecto al tema de la mujer, uno reviso todo el legajo, todo el archivo de la ley y me encuentro con cosas bastante curiosas. Por ejemplo, sectores más, sectores menos, en este país, una de las tesis fuertes que yo sostengo es que vivimos un Estado corporativo. No un Estado corporativo, pero pensado necesariamente en términos peyorativos negativos, sino que eso tiene y recubre una dinámica importante que está por detrás, que significa lo siguiente: cuando se está debatiendo en la Comisión de Diputados la ley 348, llega una carta de una organización cristiana, no voy a decir cuál es el nombre, una organización religiosa, llega una carta pidiendo que esa ley no se trate, que esa ley se anule. ¿Cuáles serán los argumentos de esta organización religiosa? Primero, que si se aprobaba esa ley, se estaba haciendo caso a la política de control de natalidad que desde el imperio se estaba intentando establecer. Fíjense ustedes, estamos hablando de una organización cristiana religiosa, no estamos hablando de un diputado o de un senador del MAS, estamos hablando de una organización cristiana y religiosa. El argumento que esgrimían era que
no se tenía que tratar esa ley porque esa ley lo que iba a hacer era controlar la natalidad y por tanto estábamos haciendo caso a lo que decía el imperio, si quieren. Y el segundo argumento era que el argumento bíblico no funcionaba ahí adentro, es decir, la Biblia te dice que no puedes hacer esas cosas, más o menos. Entonces, fíjense ustedes, cuando una norma en este país afecta intereses de grupos corporativos, sea el que sea, siempre se van a levantar y siempre en este país, sobre todo hoy día en los últimos años, esto va a generar una suerte de empujar hacia la negociación. O sea, la construcción de las leyes en este país no es una cosa mecánica y automática, menos en el caso de leyes emblemáticas. Ya hemos vivido coyunturas más o menos parecidas hace meses atrás y creo que eso debería llevarnos un poco a la reflexión de esta lógica casi automatista que tenemos. Entonces, una de las cosas que es importante, creo, recordar es si lo corporativo realmente en nuestra sociedad puede funcionar como una ampliación de la democracia o como un control de las élites en este país. Yo creo que esto se puede considerar más bien con ciertos matices y con ciertas diferencias. En algunos casos ciertamente hay un control de la élite gubernamental, pero en otros casos yo creo que ciertamente abre, digamos, el paraguas para seguir hablando de este concepto que es el tema de la democracia. Ahora bien, yo entiendo que como toda investigación, finalmente es el resultado de lo que uno mismo es decir, de una sola persona y su contradicción. Me puedo encontrar al frente a muchas contradicciones y de hecho lo que intento hacer con la investigación es provocar más bien el debate para que se puedan generar más contradicciones alrededor y se pueda enriquecer en todo caso la idea de democracia en este país. Quisiera terminar en realidad agradeciendo también, además de Farid, por haberme ayudado en realidad con las largas sesiones que hemos tenido de charlas sobre el texto, también con quienes estaban dirigiendo en algún momento el CIS, Jimena Soruco y Amaro Villanueva, quienes fueron los que de alguna forma, siempre lo digo y los reconozco, fueron los que me reinsertaron al mundo laboral una vez que terminé mis estudios afuera, es decir, me ayudaron a reinsertarme otra vez aquí antes de que piense, digamos, migrar a otro lugar. Espero que el texto les sea de su agrado o por lo menos les provoque algo. Muchas gracias. Bueno, para comentar el texto doctorcitos, les presento y cedo el micrófono a Hernán Pruden, coordinador y autor de uno de los textos del libro. Hernán. Gracias, Farid. Gracias a todos los que vinieron, bastantes más que los asientos por lo visto. Primero quiero aclarar y agradecer esta suerte de haber coordinado el equipo, y digo suerte porque el tema del derecho no es mi tema. Yo en general estudié el regionalismo, estudié la Revolución del 52 y otras cosas. Entonces estaba medio como un neófito ahí. Por otro lado, quiero agradecer a Miguel Foronda, que está por ahí sentado, parte de nuestro equipo, que mientras estábamos haciendo esta investigación, él estaba haciendo su tesis de maestría sobre las autonomías. A Elis Gadea, que también la veo por ahí haciéndose la que no ve, doctorante francesa del Instituto de Estudios de América Latina en París, que está haciendo una tesis sobre la justicia. A Huáscar Rodríguez, que no pudo venir porque justo ahora creo que no pudo venir, había una charla de presentación de él en el Instituto de Estudios Bolivianos en la Facultad de Humanidades de la UMSA. Y a Jorge Derpi, que tampoco pudo venir porque está en Estados Unidos. Él estaba haciendo su doctorado sobre temas de justicia, como contaba Farid, en el Alto. Ya defendió su tesis y es doctor, y está trabajando en Estados Unidos. También me gustaría agradecer a nuestras asistentes, que fueron Erna Jungstein y Claudia Camarlingui, no sé si están, y bien importante, a los que pusieron la plata. La plata la puso el Tesoro General de la Nación, el PNUD y la Embajada Británica. Eran libras en esa época. Farid decía, uno es culpable hasta que demuestre lo contrario. Y uno de mis entrevistados, Andrés Solís Rada, que lamentablemente no está más con nosotros, cuando lo entrevisté me dijo, en Bolivia todos son abogados hasta que demuestren lo contrario. Bueno, me pareció que era un lindo contrapunto, ¿no? Y es de hecho con lo que abro en la introducción. Entonces, yo creo que hasta hace no mucho los presidentes de Bolivia solían ser, en su versión democrática, abogados, y en su versión dictatorial, militares. Derecho era una carrera para dedicarse a la política e incluso la única ciencia social hasta entrada la década del 60 del siglo XX. Desde la historia se han hecho una serie de acercamientos al tema de la ley en Bolivia. Para fines de la colonia, Sergio Serunikov nos muestra que a partir de las reformas borbónicas y los cambios de normas que implicó,
las comunidades se movilizaron y reconsideraron el pacto implícito con el Estado. Entrada la República, podemos ver en la investigación de Rosana Barragán sobre la ciudadanía, se creaban escenarios de disputa para indígenas y mestizos en su articulación con el Estado. Marty Ruroski muestra la forma en que la ambigüedad interpretativa respecto a constituciones y leyes electorales, parte intrínseca de la política de fines del siglo XIX, era un aspecto clave en la expansión de la ciudadanía. En el siglo XX, la ley se siguió ocupando un lugar contestado en la política, como muestran Tristan Platt y Brooke Larson, al describir las formas en que la resistencia indígena comenzaba por la vía legal, haciendo uso de títulos coloniales y de revisita en sus reclamos por las tierras, algo similar a lo que sucedió con los caciques apoderados y las redes que construyeron las comunidades para defenderse del ataque a las tierras comunales propio de la expansión del latifundio. Larson analiza por un lado la lucha legal de las comunidades y por el otro el rol de los abogados bilingües que utilizaban sus raíces indígenas para fines acumulativos. Laura Gotkowitz, por otro lado, muestra el efecto de los decretos de Gualberto Villarroel, incluso de decretos imaginarios que circulaban como rumores y fueron herramientas de la movilización política de los indígenas. Todos estos estudios que nos dan pistas sobre las formas de apropiación de la ley en Bolivia, sin embargo, no profundizan en la figura del abogado, presente en cientos de refranes populares, la ficción literaria, la ficción cinematográfica e incluso en las entradas folclóricas bolivianas, donde se puede disfrutar la sátira vengativa a los doctorcitos que le dan tapa a nuestro libro. Aunque algún maledicente amigo dijo, en realidad son auquiauquis, pero no, insistimos que son doctorcitos si se fijan en la galera. La revolución de 1952 entonces emprendió una serie de cambios estructurales suficientes para calificarla de revolución social. Una transformación de raíz que incluyó la ampliación de la ciudadanía con el voto universal, la nacionalización de las grandes empresas mineras y la reforma agraria. A pesar de cambios tan formidables, los abogados siguieron controlando el país. Víctor Paz Estensoro y Hernán Siles Suazo fueron claros ejemplos de esto, en tanto políticos que, entre idas y vueltas entre el Parlamento y el Palacio Quemado, rondaron por más de medio siglo la Plaza Murillo. Cabe aclarar que tanto la preocupación por el estado de la justicia como los intentos por reformarla llevan bastantes años. En las últimas décadas, una serie de intentos de reforma hubo. Ramiro Orías los entiende como ciclos. El primero, entre los años 1992 y 2003, parte de la modernización del Estado, caracterizada por el desarrollo de un marco institucional que incorporó el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, aparte de darle estatuto de cartera independiente al Ministerio de Justicia. El segundo ciclo, entre 2003 y 2005, signado por la acción conjunta de los tres poderes del Estado que intentaron construir una política de justicia para todos y en particular para los sectores vulnerables y excluidos de la sociedad. Una política que apostó a mecanismos de resolución alternativa de conflictos como la conciliación, los centros integrados de justicia y justicia de paz. Finalmente, el tercer ciclo, a partir de la gestión del primer gobierno del MAS, de 2006 en adelante, que aprobó entre sus hitos fundamentales en la Constitución Política del Estado de 2009, un modelo de justicia plural que reconoce las jurisdicciones ordinaria, agroambiental, constitucional e indígena originario campesino y reforma los mecanismos de elección de las máximas autoridades por sufragio universal. La cuestión es que los planes de reforma contemporáneos, tanto los que eran parte del proceso de modernización del Estado propios del neoliberalismo como los del proceso de cambio, no lograron eliminar ni la retardación de justicia ni la corrupción, mostrando que los esfuerzos reformistas no fueron suficientes y o que la corporación judicial es capaz de resistir de forma muy eficaz los esfuerzos del Estado central por transformarla. En la apertura de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, el 10 de junio de 2016 en Sucre, se escuchó al vicepresidente García Linera admitir en su discurso inaugural que, cito, la justicia de hoy, con notables excepciones, sigue siendo muy parecida a la de antes, fin de cita. Por lo reciente de los hechos, todavía no podemos vislumbrar los escenarios de diálogo o conflicto entre el Estado y la corporación judicial, pero podemos suponer que se aproximan jornadas bastante intensas. Entonces, este texto no intenta cerrar una discusión, más bien todo lo contrario, intenta abrir cierta discusión, intenta presentar unas preguntas, es un pequeño aporte a la discusión de esto. Y quiero terminar leyéndoles un fragmento de Armando Chirveches de la candidatura de Rojas, que se publicó hace 108 años, en 1909, y voy a citar. No había hombre regularmente parecido al que no se le llamara doctor, aunque el tal no hubiera cursado ni instrucción secundaria. Era una simple suposición la que se hacía al acordar tal título, porque era lógicamente presumible que, no existiendo en Bolivia muchas carreras a que dedicarse, un hombre de buenas trazas era doctor o coronel. Coroneles y doctores primaban en calles y plazas, saludábanse con la dignidad que el caso requería
y miraban por encima del hombro al resto de la humanidad. Cuando llegaba a la capital algún caballero de marcial actitud, voz gruesa y mirada imperiosa, la gente no trepidaba y llamábalo mi coronel. Mas si por el contrario resultaba un señor obeso, con lentes engastados en oro y palabra fácil, no cabía duda que era preciso saludarlo con un sonoro doctor. Gracias.